Continuaremos el día de hoy con la cuarta parte de nuestra serie que lleva por título La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, nuestro Señor obra para cultivar en nosotros las virtudes descritas en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo y que reflejan su naturaleza humana. Hermanos, Dios quiere que nosotros reflejemos la naturaleza perfecta de su Hijo Jesucristo. En cada una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos da un principio. El día de hoy, hermanos, continuaremos con la descripción y estudio de las restantes 4 bienaventuranzas. Recuerden que ya vimos las primeras 4. Después de estas primeras 4 bienaventuranzas del Sermón del Monte, cuyo altísimo propósito es hacer nuestro corazón semejante al corazón de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos lleva al cumplimiento de el primer y gran mandamiento. ¿Lo recuerdan? Lo podemos encontrar en Mateo 22:37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El día de hoy iniciaremos con las restantes 4, como les comento, bienaventuranzas, que son la clave para que el Señor siga formando en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo y a través de ellas practicamos el servicio a los demás, el servicio correcto a nuestros hermanos, porque estamos imitando a Cristo por medio de hacer este servicio a ellos y por tanto estamos siendo semejantes a Dios en lo que estamos imitando. Esta bienaventuranza, estas 4 bienaventuranzas, hermanos, nos llevan al cumplimiento del segundo gran mandamiento, que lo podemos ver en Mateo 22:39. Y dice, y el segundo es semejante, es decir, semejante al primero, de amarás a Dios. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vayamos pues, hermanos, a la quinta bienaventuranza, los misericordiosos. Esta bienaventuranza nos muestra el principio de la reciprocidad. Vayamos a esta bienaventuranza que está escrita en el Evangelio de Mateo 5, verso 7. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podemos definir a los misericordiosos como personas que son benignas, personas que son benevolentes, que son perdonadoras, porque puede pasar por alto las ofensas y no las hacen suyas. La misericordia es una virtud que inclina el ánimo de una persona a compadecerse de los sufrimientos y miserias de las demás personas. Vayamos al Salmo 51:1, verso 1 al 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. El Espíritu Santo, hermanos, nos enseña por medio de este salmo el significado supremo de la misericordia que proviene del Altísimo Señor
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros nos ve con ojos de compasión y por su inmensa bondad y gracia nos limpia de toda maldad y pecado sin merecerlo. Hermanos, esta virtud de la misericordia es la clave en nuestra vida para alcanzar la misericordia de Dios. El Señor nos da de su misericordia y nosotros, hermanos, a su vez, mostramos misericordia con nuestro prójimo, como si fuera para nuestro Señor. Este es el principio de la reciprocidad, el dar y recibir. Dar a los demás lo que recibimos de Dios por su misericordia, no porque hicimos algo para obtenerlo o merecerlo, sino más bien solo por gracia de nuestro Señor. En la Biblia, hermanos, podemos ver algunos ejemplos de misericordia. Si les parece, vayamos a leer, estudiar alguno de ellos. Por ejemplo, la misericordia de Dios para con todos nosotros. Vayamos pues al Antiguo Testamento, a el libro de Segunda de Samuel 22, verso 26 y 27. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Palabras de Jehová. Este salmo, en este versículo, reafirma el principio de reciprocidad. Seamos misericordiosos con nuestro prójimo, tal cual nuestro Señor lo ha sido con nosotros. Veamos en el ejemplo que también encontramos de misericordia en la Biblia, el ejemplo en el pasaje en donde Jehová endureció el corazón de Faraón, que lo podemos leer en el libro del Éxodo 7, 22, 23, en el Éxodo capítulo 15, 32 y en el Éxodo capítulo 9, verso 12, el cual les voy a leer. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Hermanos, Jehová en su poder endureció en varias ocasiones el corazón de Faraón para que éste se rehusara a dejar salir de Egipto al pueblo de Dios. ¿Recuerdan las plagas que mandó nuestro Señor para que su pueblo fuera liberado? Y Faraón endurecía su corazón y no los dejaba ir. Vale la pena, hermanos, preguntarnos por qué el Faraón no dejaba ir a los israelitas de Egipto y se quitaba, al menos si los dejaba ir, él se quitaría de tantos problemas que le estaba ocasionando el negarse a dejarlos ir. ¿Acaso el Faraón era masoquista o algo parecido? Hermanos, Jehová, Dios Padre, endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder a su pueblo. Él no iba a tener misericordia con quien no la tenía. El endurecimiento del corazón de Faraón
es decir, el endurecimiento del corazón del hombre en general, el apóstol Pablo lo describe también en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 18 al 22. Escuchen con atención lo que el apóstol Pablo nos dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, el hombre conoce lo bueno y lo malo, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Fíjese lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. No tenemos excusa ningún ser humano para saber qué es bueno y qué es malo delante del Señor. Continúo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta palabra del apóstol Pablo aplica aún hoy a nuestros tiempos. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en nuestra propia sabiduría y no hemos creído en la palabra de Dios, sabiendo que Dios existe? Hermanos, Dios muestra su misericordia, su benevolencia y su perdón mediante la manera como tratamos nosotros a los demás. Hermanos, Dios a su vez nos trata con misericordia, con benevolencia y perdón. De esta misma manera, hermanos, el Señor espera que nosotros tratemos a los demás. La adoración y admiración de esta virtud, de la reverencia, que viene siendo la reverencia, la adoración a la misericordia, que se muestra por medio del sentido del honor. Esta reverencia se muestra por medio del sentido del honor, de la modestia, de la reverencia misma, del respeto y de la consideración por los demás. Esto nos facilitará con el poder del Espíritu Santo para poder ser misericordiosos con nuestro prójimo. Dios, hermanos, nos da varios mandamientos en relación a la reverencia y temor de Él. En el Salmo 4, verso 4, dice: cuidado, no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, póngase a pensar en todo lo que han hecho. Es muy importante, hermanos, ponernos a cuentas con el Señor todos, escuchen bien, todos los días y durante todo el día y antes de que termine cada día. Les animo que en reverencia y temor al Señor reflexionemos en cómo
interactuamos con los demás y si cometimos, hermanos, alguna ofensa, nos reconciliemos con el Señor y pidamos perdón de corazón a Dios, confiados en su promesa del perdón de 1 de Juan 1:9. Si confesamos, dice su palabra, nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo opuesto, hermanos, a ser misericordioso es ser inhumano, es ser inclemente, no tener ninguna empatía con las personas que sufren, con los necesitados, es una expresión absoluta y total de egoísmo. Vayamos pues a la sexta bienaventuranza, los limpios de corazón. Esta bienaventuranza nos muestra el principio del corazón perfecto. Esta bienaventuranza la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 8. Nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amados hermanos, los de limpio corazón son las personas que tienen un corazón íntegro delante de Dios. Miren, vayamos, si les parece, al Salmo 24. En el versículo 4 dice el salmista: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, el limpio y puro de corazón es el que se ha mantenido fiel a Dios. Nos dice el salmista: el que no ha quitado su mirada del Padre Celestial para adorar o confiar en otros dioses o ídolos expresados en las corrientes humanistas del mundo, que se refieren al ídolo, todas ellas, al único ídolo que es el ídolo del mí mismo, expresado a través de nuestro egoísmo. Hermanos, los de fe inquebrantable son aquellos que imitan a Jesús. El de corazón íntegro está completo. No adolece, es decir, no le falta nada. Es un corazón que tiene completas todas sus partes. Es un corazón que está sano y que experimenta gozo y que tiene entereza moral, o sea, integridad, hermanos. La obediencia a los mandatos y a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo es testimonio de un corazón recto, sometido al Señor, el cual produce fruto que permanece. Hermanos, esta bienaventuranza expresada por Cristo en el Sermón del Monte expresa una virtud que es la clave para que podamos ver a Dios. Y que, por cierto, a todos nosotros que ya hemos recibido la salvación por habérsenos concedido creer en que Jesús es el Hijo de Dios, ya nos ha sido concedida. Hermanos,
nuestro amado Padre Celestial es santo, santo, santo. Nada que sea impuro o pecaminoso puede estar delante de la presencia del Altísimo. En el Antiguo Testamento, hermanos, se nos refiere en varias ocasiones que los impíos caían fulminados frente a la presencia del Dios Altísimo. Incluso el sacerdote principal tenía que entrar amarrado de una cuerda y de unas campanitas por si caía muerto fulminado en el lugar santísimo del tabernáculo porque estaba en pecado. Solo los de limpio corazón estaremos en la presencia del Señor. Palabras de Jesús, hermanos. Veamos algunos ejemplos de esta virtud. Por ejemplo, en Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te han sido perdonados. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vio la fe que estas personas que traían al paralítico tenían en que Jesús iba a sanar a este enfermo. Ellos tenían una fe firme en su corazón de que Jesús haría este milagro. Otro ejemplo en la Biblia que nos identifica con Dios con esta virtud, lo vemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo se encontraba en Antioquía junto con Bernabé y predicó a nuestro Señor Jesucristo, haciendo una remembranza desde Abraham hasta Jesús y el anuncio del Evangelio para salvación y vida eterna para los judíos y gentiles, y que lo vemos en el libro de los Hechos, y concretamente se refiere al rey David en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Mucha atención en estas palabras, hermanos. Quitado refiriéndose al rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El profeta Samuel le anuncia a Saúl que ha sido rechazado por Jehová por causa de su pecado, de la desobediencia, y que ha ungido a David como rey por tener un corazón limpio como el de Dios. En 1 Samuel 13, verso 14, dice la palabra de Dios: mas ahora tu reino no será duradero. Le está diciendo el profeta Samuel a Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y finalmente concluyo con la oración que el mismo rey David, después de pecar con Betsabé, levantó al Padre Celestial, y que está en el Salmo 51,
de el versículo 7 al 19. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Calmará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, solo alguien inspirado por el Espíritu de Dios, con corazón quebrantado, con corazón arrepentido, limpio y recto delante de Dios, pudo escribir esta impresionante declaración, en la cual el rey David encontró abundante gracia delante de Dios y mediante la cual nos enseña ahora a nosotros el corazón limpio que agrada a Dios y nos conduce a una relación íntima y personal con nuestro Creador por medio de nuestro Señor Jesucristo. El rey David, hermanos, confiaba y tenía fe. Estaba realmente convencido que Dios le podría perdonar su pecado y que le podría también restaurar totalmente. También que le restauraría el gozo y la alegría, renovando un espíritu dentro de él, un espíritu recto dentro de él. Hermanos, sin embargo, Dios no le quitó al rey David las consecuencias de su pecado, pero sí le perdonó. Hermanos, lo opuesto a ser limpio de corazón es ser deshonesto, ser inmoral y corrupto. Hermanos, Dios, por medio de esta virtud, los limpios de corazón, revela su santidad, su justicia y su pureza a través de nuestra conducta. Dios nos responde de esta manera al concedernos tener comunión con Él. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos este día por tu santa palabra que nos has hablado. Señor, muéstranos quiénes son las personas de nuestra familia nuclear, nuestra familia extendida y de nuestro trabajo, a quienes debemos mostrar misericordia, perdón y benevolencia. Señor, concédenos misericordia y aumenta nuestra fe para perdonar 70 veces 7, como dice tu palabra. Señor, limpia nuestro corazón y purifícanos. Concédenos negarnos a cada momento a nosotros mismos para servir a los demás.
Señor, te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Concédenos entendimiento para usar el dominio propio que has producido en nosotros como fruto de tu Espíritu, para no caer en tentaciones de falta de control sobre nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y deseos desordenados. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Hasta luego, hermanos.